En relación a uno de estos plantones, nos hemos referido en este espacio de la televisión, y aquí mismo en Canal 40 pues hay una consigna que es la pluralidad y la objetividad, y siempre ofrecer el derecho de réplica. En este espacio nos hemos referido al movimiento de Antorcha Campesina como uno de 800,000 vagos, hipócritas y cínicos. Y también hemos dicho aquí que la Asamblea del Distrito Federal o los diputados de la capital de la República debieran ponerles un alto, pero ya. Y esto es lo que en parte reproduce don Aquiles Córdoba Morán, quien es secretario general del Movimiento Antorchista Nacional, en un artículo que se publica en un periódico que tiene circulación en todo el país. Y por ende agradezco especialmente el que se haya molestado en venir al estudio don Aquiles Córdoba Morán, repito, secretario general del Movimiento Antorchista Nacional, y también está en esta mesa don Mauricio Flores, quien, como usted sabe, es analista también de este espacio de la televisión. Don Aquiles Córdoba, especialmente gracias por lo que acabo de mencionar. Gracias a usted, don Oscar Mario. Y bueno, si le parece, ¿por qué no comenzamos a manera de resumen para el auditorio, haciendo un poco de historia que se ha vuelto para muchos o para algunos en una pesadilla? Si doy mal algunos datos, por favor me corrige. Dice, esto es la historia. Hace 11 años se construye un pozo de agua con recursos económicos de los habitantes de la comunidad de La Piedad, municipio del Marqués, en el estado de Querétaro, por lo que su administración y cuidado queda en sus manos. En el 2008, el año pasado, la Comisión Estatal de Aguas pacta con los integrantes del Consejo de Administración de este pozo la devolución del centro de abastecimiento, dado que tenían adeudos por más de 1 millón de pesos. Un grupo de colonos, apoyados por Antorcha Campesina, se opone al acuerdo al argumentar que los adeudos son responsabilidad exclusiva de un señor de nombre Roberto Hernández Barrón, quien por 11 años ha estado al frente del Consejo de Administración y no lo han podido destituir del cargo. Otra parte de los vecinos considera que el pozo debe pasar a manos de la Comisión Estatal a fin de garantizar su buen funcionamiento y con ello la dotación suficiente de agua potable. El 27 de julio del año pasado, un grupo de 200 personas, encabezado por la abogada Yesenia Valdés, toma las instalaciones del pozo de agua por acuerdo de la Asamblea General de los Habitantes de La Piedad, celebrada la tarde de ese día en la Plaza Municipal. El 29 de septiembre del año pasado, fueron detenidas 14 de las personas que custodiaban el pozo, acusadas de peligro de devastación, sabotaje, resistencia de particulares y los que resulten responsables. De acuerdo con el subsecretario de Gobierno de Querétaro, Jesús Carlos Hernández, durante varias semanas este pozo de agua potable no había recibido mantenimiento alguno, porque en los hechos estaba bajo control de un grupo de personas lideradas por la organización política Antorcha Campesina, y por lo tanto estaban poniendo en riesgo la salud de los habitantes del lugar. El 21 de diciembre del año pasado fue detenida en Querétaro Yesenia Valdés Flores, acusada de sabotaje, lo que fue argumento de Antorcha Campesina para reanudar sus manifestaciones y su plantón en la Ciudad de México, afuera de la Secretaría de Gobernación. Don Aquiles Córdoba, ¿está usted de acuerdo con este resumen? En absoluto no. Bien. Hay muchísimas falsedades en el resumen y si me permite, por favor, haré las aclaraciones básicas, las más fundamentales. Primero, el pozo no se construyó hace 11 años, se construyó hace 30 años. Y los vecinos de La Piedad lo administraron prácticamente durante 20 años, hasta que llegó Hernández Barrón a la presidencia del comité del pozo, elegido por la población. Y el señor, cuando se le venció su periodo, se negó a entregar el cargo. A partir de ese momento, y declarando que eran los dueños del pozo, él y su comité lo explotaron para su beneficio personal, encareciendo las cuotas, ¿Él se apodera del pozo, don Aquiles? Se apodera porque ya no lo... Hernández Barrón Así es, porque ya no lo quiere entregar, porque se niega a entregar el cargo que le había conferido la comunidad.
Y entonces todos los ingresos, que además los adquiere arbitrariamente, encareciendo el servicio, no dándole mantenimiento a las instalaciones, cobrando cuotas muy altas para conectar a los nuevos vecinos, etcétera, y todo ese dinero nadie sabe quién lo usó, en qué se usó ni cómo se usó. ¿Cómo se logra apoderar Roberto Hernández Barrón, con base en lo que dice usted, de este pozo de agua? Pues simplemente no entregando el cargo para el que fue electo cuando se le venció su periodo. Entonces, es una usurpación, digamos, del mandato, es una negativa a entregar el mandato que el pueblo le había concedido por un plazo determinado. Bueno, entonces, no hay allí nada de inconveniente. La comunidad no está cometiendo ningún delito al exigir que el señor entregue cuentas y además que entregue el cargo que la propia comunidad le había conferido. No es verdad que la licenciada Yesenia haya encabezado la toma del pozo. Esa es una mentira total. El pozo lo tomó la comunidad contra la opinión de Yesenia y contra la opinión mía como líder de Antorcha Campesina Nacional. Yo les dije a los señores de La Piedad que no tomaran el pozo, porque nosotros tenemos una experiencia muy reciente de cómo se las gasta el gobierno de Querétaro. Cristina Rosas Illescas, solo por pedir vivienda para los pobres de Querétaro, estuvo 3 años en la cárcel. Y finalmente fue absuelta prácticamente de los delitos de los que se le acusaron. ¿Quién le devuelve a Cristina sus 3 años de libertad? Nosotros sabíamos que eso iba a pasar y yo se los dije a los señores de Querétaro. Pero la situación era demasiado difícil. No podía la gente vivir sin agua, ni seguir pagando un servicio por el que prácticamente no recibía más que promesas y maltratos. No podía seguir tolerando la imposición de Hernández Barrón. Y entonces la comunidad decidió tomar el pozo. Pero no hizo ninguna otra cosa más que ponerse a vigilar el pozo a más de 100 metros de distancia. Actualmente, ¿qué pasa ahí? Si en este momento fuéramos con las cámaras de la comunidad Canal 40, sigue custodiando el pozo. La comunidad sigue custodiando el pozo, pero no le impide el paso a nadie. Eso de que no se le ha dado mantenimiento al pozo y de que el agua no se está desinfectando es otra mentira. ¿Y quién se beneficia económicamente en estos momentos del pozo? Pues ahorita ninguno, porque está en litigio el pozo. Y quiero decir que la cloración del agua es un mecanismo automático que no ha dejado de funcionar nunca, ni antes ni después del conflicto. Y por lo tanto se está usando dolosamente para justificar la represión. Bueno, ¿cuántas personas custodian el pueblo completo? Porque esa es otra cosa que quiero precisar. Allí se dice que una parte de la comunidad está de acuerdo con que el pozo se le pase a las CEAS, a la Comisión de Agua Potable, y que una parte de la comunidad se opone. La gente que está de acuerdo en que se le entregue al CEAS el pozo es una ínfima minoría. La inmensa mayoría del pueblo está reclamando la propiedad del pozo. Y aclaro, el gobierno de Querétaro nunca ha dicho otra cosa. El gobierno de Querétaro nunca ha desconocido que el pozo es de la comunidad. Lo que ha alegado para justificarle el encarcelamiento es que no se permitió clorar el agua. Eso es lo que ha dicho el gobierno de Querétaro. Sí. O sea que el gobierno de Querétaro sabe que el pozo es de la comunidad. Ahora, ¿por qué interviene Antorcha, el movimiento antorchista nacional? ¿Ustedes cuándo surgen, cómo surgen y por qué intervienen en este conflicto? Nosotros surgimos hace 34 años en la Baja Mixteca Poblana como un movimiento reivindicatorio de los grupos más desprotegidos del país. ¿Por qué surgimos? Porque en este país hay mucha desigualdad, porque en este país hay mucha pobreza. El 75% de los mexicanos vive en la pobreza o por debajo del límite de la pobreza. Y a esa gente nadie la representa, a esa gente nadie la defiende. Nosotros hemos nacido como una organización popular que busca reivindicar los intereses de esa gente. Ahora, ¿cómo les llaman y cómo intervienen en problemas o en casos específicos? Nosotros intervenimos a petición de las comunidades o de la gente cuando después de analizar el problema que se nos plantea, llegamos a la conclusión de que los quejosos tienen la razón. Cuando los quejosos no tienen la razón, nosotros no intervenimos. ¿Lo hacen de manera violenta o nunca lo hacen de manera violenta? Nunca hemos tenido nosotros ningún evento violento. Esa es otra cosa que se maneja dolosamente, pero que nunca se demuestra. Yo quiero decir que a La Piedad fuimos porque los habitantes de la